Vamos a iniciar a compartir la explicación de este tema que algunos de ustedes nos estuvieron comentando sobre cuál fue el tema que más se les complicó cuando estaban estudiando o cuál es el que les gustaría recordar. A lo mejor a algunos de ustedes les va a servir para compartir con sus familiares en estos momentos. Entonces, iniciamos. El tema que se eligió fue el de fracciones. Seguramente muchas veces algunos le hemos tenido miedo a cómo resolverlas porque la mayoría o no sabe dividir o simplemente se brincó ese tema porque siempre se les ha hecho muy difícil. Entonces, tenemos que una fracción es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí, esta letra que yo pongo aquí al inicio, dice que es una cantidad dividida entre otra cantidad. Quiere decir que vamos a dividir dos números o es la división de dos números. Puede ser 3/5, no sé, 9/8, 10 y abajo 30. Cualquier división entre dos números es una fracción. Ustedes sabrán que esas fracciones se pueden convertir en decimales. Ya para eso vamos a trabajar primero con las operaciones de fracciones. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber qué decimal es esta fracción, lo único que tengo que hacer es dividir el número de arriba entre el de abajo. Sería dividir 3 entre 5, en decimal sería 0.6. Luego acá en la parte de abajo, 9 entre 8. Si se dan cuenta, el número de arriba es más grande que el de abajo. Entonces, dependiendo el número o la división de ellos, van a salir algunos enteros. Más adelantito vamos a ver lo que es una fracción mixta, una fracción propia, una fracción impropia, pero por ahorita es ¿qué decimal es esta fracción? Hay que dividir el de arriba, que es 10, entre el de abajo, que es 30. Ahí seguramente si tienen una calculadora a la mano se les va a llenar de 3 porque esa división no tiene fin, ¿no? Es es un decimal infinito, tiene secuencia. Entonces, para poder trabajar con fracciones, primero necesitamos saber que el número de arriba se le llama numerador y el número de abajo se le llama denominador. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la parte de abajo, el denominador es el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad o total. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos trabajando, no sé, con alguna figura o el ejemplo que nos ponen cuando estamos pequeños, un pastel, si lo divido por ejemplo, aquí en 3 partes, esas partes necesitan ser iguales para que en la parte de abajo es el número en el que se va a dividir. Por ejemplo, aquí, si yo tomo un cuadrito de ese pastel completo, sería agarrar uno de los 3 pedacitos o de las 3 unidades en que lo partí. Entonces, eso representa 1/3. Si ese pastel está dividido en 4 partes iguales y de esas partes nosotros tomamos 2 nada más o tomo 2 pedacitos o 2 rebanadas, sería que estuviera tomando 2/4. Entonces, 2 de las 4 partes en que la partí. Entonces, esta fracción, hay algunas que van a tener fracciones equivalentes, se le llaman. ¿Qué quiere decir? Que puedo representar esta misma fracción con otra, si al simplificarla o hacerla más chica, por ejemplo, 2 entre 4, si yo divido entre 2, tanto arriba como abajo, 2 entre 2 me da 1 y 4 entre 2 me da 2. Pues quiere decir que 2/4 es igual a 1/2. Y si se dan cuenta, si yo dibujo el mismo pastel y coloreo las partes
en la que coloreé en el de abajo tiene o representa la misma cantidad tanto arriba como abajo. Nada más que abajo, nada más arriba la partí en dos, entonces por eso estoy tomando un medio. Entonces 2/4 y un medio son fracciones equivalentes. Para seguir trabajando con estas fracciones, tenemos lo que es una fracción propia y lo que es una fracción impropia. Una fracción propia se le llama a aquella fracción cuando el denominador o la parte de abajo en este caso es más grande que el número que está arriba. Cualquier fracción que abajo esté más grande, que el número de abajo es más grande que el de arriba, se le llama fracción propia. 2/5, no sé, aunque arriba sean 9/10. En cambio, una fracción impropia es aquella fracción en donde pasa lo contrario, donde el numerador, que es la parte de arriba, es más grande que el de abajo. 7/3, 9/2, 5/2, cualquier fracción donde el número que esté arriba es más grande que el de abajo. No sé, 11/3. Esa es la definición de fracción propia y fracción impropia. Entonces, ya conocemos lo que es una fracción. Esas fracciones se pueden representar en figuras, casi siempre es en diagramas de pastel, donde ese pastel está dividido en partes iguales. Entonces, nada más que aquí a veces es un poco difícil de dividirlos porque no tenemos regla o no tenemos transportador para hacer los ángulos iguales. Entonces nos vamos a quedar con esos pedacitos. Es la misma. Tengo una unidad y esa unidad la parto o la divido entre las partes que dice mi fracción, la parte de abajo. Por ejemplo, la de aquí sería que voy a tomar 3 pedacitos de los 10 pedazos en que partí el pastel o la figura con la que estoy trabajando. En esta parte voy a tomar uno de 7 pedazos en que lo partí. Pero ¿qué pasa en este? Si yo estoy tomando 7 pedazos, pero el pastel o la figura la partí en 3 partes, ¿qué representa eso? 7 entre 3, o cuántas veces cabe el 3 en el 7, podría hacerse de esa manera. Quiere decir que hay que ver, voy a tener varios pasteles que los voy a partir en 3 partes. Para saber qué decimal es, pues ya vimos ahorita, solo necesitamos dividir el número de arriba entre el número de abajo para que nos dé el decimal correspondiente. Pero si se trata de figuras, quiere decir esto. Voy a tener la unidad dividida en 3 partes iguales. Entonces, empiezo a colorear. Hasta ahí llevo 3/3. 3/3 es un entero. Entonces, no he llegado a las 7. Entonces, coloreo de otro pastel o de otra unidad y aquí voy a tener otros 3/3 más, que es otro entero. Entonces, llevo 2 enteros, pero hasta ahorita solamente he coloreado 6/3. Entonces, para llegar a 7/3 me falta uno. Entonces, la representación de esta fracción serían esos cuadritos que están coloreados en esta figura, que quiere decir que es 2 enteros, 7/3 es 2 enteros, 1/3. A esta representación de las fracciones se les llama fracciones mixtas, porque están acompañadas de una parte entera y una parte en fracción. En esta parte vamos a ver cómo sumar o restar dos fracciones. El primer caso que casi todo mundo manejamos o que todo mundo sabemos es cuando la parte de abajo o el denominador es el mismo.
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo 1/3 más 4/3, si la parte de abajo es el mismo, en esta parte de aquí me dice que voy a sumar o restar directo lo de arriba. Dice 1 más 4 y abajo se queda igual. Entonces, que este denominador se pasa igual a la parte de abajo y lo único que cambia es lo de arriba. ¿Qué voy a hacer? Sumar o restar dependiendo del signo que tenga aquí. Por ejemplo, 1 más 4 me va a dar 5. Si tuviera esas mismas fracciones, pero aquí en esta parte tuviera un signo menos, la regla es la misma. Sería usar la fórmula de abajo. ¿Qué quiere decir? Que paso el número que está abajo, se pasa igual, y arriba hago la resta de los números que quedaron arriba. Entonces, ¿cuánto es 1 menos 4? En esta parte, como el segundo número es mayor que el primero, la respuesta es mayor y negativo, es mayor en valor absoluto, pero negativo, la respuesta debe de quedar negativa. La regla dice, voy a tomar el número más grande, le voy a restar el más chico, pero me va a quedar el signo del mayor. Entonces me va a quedar 3 entre 3. Entonces aquí 3 entre 3, nosotros sabemos que es un 1. Entonces esta se puede simplificar y me va a quedar menos 1. Entonces ponemos otra. 2/6 más 3/6. Pues ya dijimos, la parte de abajo se queda igual. Y como es una suma, se suman los dos de arriba. 2 más 3 me da 5. Pero vamos a ver si el primero fuera negativo y el segundo fuera positivo. Entonces, la regla viene siendo esta misma. La única es que me ponen al inicio, me ponen el signo menos, pero puedo respetar o puedo seguir trabajando con ellos con la misma fórmula que dice que la parte de abajo se queda igual y los de arriba se suman o se restan. Eso va a depender de qué signo tenga. Entonces, menos 2 más 3, el más grande se le resta el más chico, queda 1 y queda el signo del mayor. Entonces, esa me va a quedar positiva. ¿Qué va a pasar si los dos números fueran negativos? Voy a poner la misma, menos 2/6, menos 3/6. Van a decir ustedes, no hay ninguna fórmula que me diga cómo resolver esa fracción, pero seguimos haciendo lo mismo. La parte de abajo queda igual porque tienen el mismo denominador y en la parte de arriba se suma o se resta dependiendo del signo que tengan. Este signo siempre lo vamos a tomar con el número de arriba. Si aparece un ladito o aparece arriba es lo mismo. Entonces va a ser menos 2 menos 3. Aquí los dos son negativos, se suman, pero la respuesta es negativa. Entonces, esta fracción me queda como menos 5/6. Entonces, la primera regla o las primeras fórmulas que siempre nos enseñan es cómo sumar o restar dos fracciones si la parte de abajo es igual. En estas decimos que se hacen directas. Es la forma en la que las identificamos casi siempre. Entonces, ¿qué pasa con la segunda parte? Donde la parte de abajo, si se dan cuenta, no es la misma. Yo le puse dos letras diferentes para que aprendieran a identificar cómo se ponen. Aquí me faltó la B y la D. Me faltó una letra. Entonces, para que aprendan a identificar cómo se acomodan principalmente. Entonces, por ejemplo, 1/3 más 2/5. Entonces, tenemos dos casos para sumas y restas. Que la parte de abajo sea igual, se hacen directas, pero si la parte de abajo no es la misma, se va a utilizar esta fórmula. ¿Qué quiere decir? No sé si han escuchado hablar casi siempre en primaria,
nos ponen o nos dicen que se hace por la forma de la mariposita. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a agarrar esos dos primeros números que figuran como si fuera una ala o una aleta de la mariposa y se van a multiplicar. 1 por 5 y es lo primero que voy a poner yo aquí. Entonces, es lo que les estaba poniendo en la parte de arriba. Primero, esos dos. Se multiplican esos dos números. Dos letras juntas quiere decir que es una multiplicación. Entonces, ya tengo los primeros dos. Dice aquí, se suma o se resta. ¿De qué va a depender? De este signo que tenga aquí mi fracción. Yo tengo una suma, se va a poner más. Entonces, SB y SC en la fórmula sería la multiplicación de los otros dos números. Se multiplican en diagonal. En este caso, la mariposita que le decimos es esos dos números. 2 por 3 da 6. Y en la parte de abajo se multiplican los dos números que estén abajo. O sea, estos dos de aquí. 3 por 5 y lo ponemos. Ya que tengo esos números, hay que checar en la parte de arriba si se suman o se restan los que me quedaron. 5 más 6 da 11. Entonces quedaría 11 quinceavos. Si esa misma fórmula o esas mismas fracciones fueran negativas, la regla es la misma. Acuérdense, se multiplican en diagonal siempre, iniciando por el número de arriba de la primera fracción. Si los empiezo al revés, los signos me van a salir mal. Entonces sería 1 por 5, da 5. El signo que tiene en el medio mi fracción es un menos. Y 3 por 2 queda 6. Y en la parte de abajo igual, ¿no? 3 por 5 da 15. Entonces, ahora tengo una resta donde el número más grande es negativo. Mi respuesta debería de quedar negativa. Yo siempre les he dicho, los números negativos es como si esa cantidad es lo que yo quedo debiendo. Por ejemplo, aquí tengo 5 pesos, pero gasto 6. ¿Cuánto quedo debiendo? No puedo gastar más si solamente tengo 5 pesos, ¿no? Entonces le ponemos un 1 negativo porque es lo que quedo debiendo. A veces así se nos hace más sencillo trabajar con las fracciones. Entonces, otra, 3 quintos. Voy a poner un número un poquito más grande, 12 séptimos. La regla es la misma, acuérdense, es en diagonal. El de arriba por el de abajo, 3 por 7, menos, porque mis fracciones tienen un menos ahí entre medio. La otra es 5 por 12. La otra diagonal, que son 60. Y por último, la parte de abajo, 5 por 7, lo ponemos abajo. Si se dan cuenta, nos quedó otro número negativo. ¿Qué quiere decir? Como al número positivo le voy a restar un número más grande, en este caso otra vez me voy a quedar o voy a quedar debiendo una cantidad, porque este es más grande, debe de quedar negativo. Entonces le restamos a 60, le restamos 21, o sea, el número más grande le restamos el número más chico, va a quedar aquí 39, 35 abajo. ¿Cómo vamos a saber si la fracción se puede hacer más chica? Eso va a ver si eso va a depender de si tenemos un número. Si tenemos un número que divida los dos, se va a poder hacer más chica, si no, no. Tenemos otro caso, por ejemplo, si los dos números son negativos, ¿cómo le vamos a hacer para sumarlos o restarlos si la parte de abajo no es la misma? Entonces, vamos a considerar lo que hemos visto de la mariposita,
Es como si tuviera una resta de fracciones como las fórmulas anterior que vimos. Nada más, a ver, me voy a regresar poquito. Nada más que en esta parte, cuando multiplique el primero por el de abajo, siempre me voy a llevar el signo con la A. Este signo siempre es de la fórmula, pero el que le estamos agregando ahorita se va a ir junto con el primer término. ¿Para qué? Para no meterles otra fórmula y que se vayan a enredar. Entonces voy a agarrar otro color. Entonces sería la mariposita o carita feliz que les dicen. La carita feliz es agarrar en diagonal y ponerle la parte de abajo así como si fuera una boquita. Sería el -3 con el 6. Acuérdense que eso se van a multiplicar. -3 por 6 da -18. Y si multiplico estos dos, sería 5 por -2 da -10. Y acuérdense los dos de abajo, 5 por 6 me da 30. Entonces, tal vez si están viendo este video, algunos que son de primaria no van a entender mucho sobre los números negativos, pero es como si estuvieran trabajando con números positivos normal, nada más que aquí, por ejemplo, voy a sumar 18 y 10, da 28, pero queda negativo, porque son números negativos los que estoy sumando o restando, ¿no? Entonces, ahora sí, para poder simplificar esa fracción, acuérdense que les dije que hay que buscar un número que divida tanto al de arriba como al de abajo, para poner esa fracción en su modo equivalente, pero en la fracción más chica. Entonces, por ejemplo, si dividimos entre 2, 28 entre 2 da 14 y 30 entre 2 da 15. ¿Cómo saber si se puede seguir haciendo más chiquita? Si encuentras un número que al dividir tanto arriba como abajo te hace la fracción más chica, bueno, más que nada que divida tanto arriba como abajo, quiere decir que sí se puede hacer más chica, si no, no. Por ejemplo, aquí los números que dividen al 14 es el 2, es el 7 y es el 14. Si en la parte de abajo al 15 encuentras un número de estos que también lo divida, entonces quiere decir que sí se puede hacer más chiquita, pero como no lo hay, esta así quedaría. Entonces, otra vez, carita feliz, -9 por 3, 9 por 3, lo ponemos. Y la otra diagonal es 12 por -5. Más por menos da menos. Y 12 por 5 da 60. Y otra vez la parte de abajo, 12 por 3, lo ponemos abajo. Y otra vez tenemos dos números negativos que los voy a sumar, pero la respuesta va a quedar negativa. 60 más 27 da 87, pero negativo. Vemos si se puede hacer más chica. Buscamos un número que divida tanto al de arriba como al de abajo. Siempre tiene que ser el número más grande. Por ejemplo, yo les voy a poner aquí. La respuesta más chica es 29 doceavos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue el número más grande que dividió al 87 y al 36? Yo lo dividí entre 3. 87 entre 3 da 29 y 36 entre 3 da 12. Entonces, es la fracción más chica porque ya no tengo ningún número que divida tanto al 12 como al 29. Por eso así quedaría. Volvemos otra vez. -12 por 20 da 240. Negativo. Ahora 15 por -8
va a dar menos 120 y en la parte de abajo, los dos de abajo, que sería 15 por 20. Aquí ya van a salir un poquito más grandes los números. Entonces sería 240 más 120, porque voy a sumar números negativos. Me va a quedar 360 y lo voy a dividir entre 300. Y volvemos a lo mismo. Si queremos saber la fracción más chica, tendríamos que dividir, es el número más grande que divida los dos. Si no detecto de inicio quién es el número más grande, pues puedo ir haciendo divisiones. Por ejemplo, 360 lo puedo dividir entre 2, me da 180, 300 entre 2 me da 150 y veo ahí si lo puedo seguir dividiendo entre otro número. Por ejemplo, si divido 180 entre 10, aquí ya me brinco, no lo divido entre 2, me voy directo entre 10, me va a dar 18 y acá abajo me va a dar 15. ¿Habrá algún otro número que divida tanto al 18 como al 15 al mismo tiempo? Si lo encuentro, acuérdense que tiene que ser el más grande. Entonces, si yo divido entre 3, 18 entre 3 me da 6 y 15 entre 3 me da 5. Entonces, ¿cómo saber si hay otra fracción más chica? Si encuentro algún número que divida los dos, tanto arriba como abajo, significa que sí hay una fracción más chica. Si no, esa sería la respuesta. Por último, trabajaremos con la multiplicación y división de fracciones. Para ellos hay que tener presente o hay que anotar estas fórmulas o recordar que la multiplicación se hace directa. ¿Qué quiere decir? Multiplico el de arriba por el de arriba y va a quedar arriba, y abajo se multiplica el de abajo por el de abajo y queda en la parte de abajo. Lo contrario a la división es el de arriba por el de abajo, aquí se hace en diagonal y ese queda arriba. Voy a agarrar otro color para que se distinga. Y el de abajo por el de arriba siempre queda abajo. Siempre tengo que empezar en este orden, si no la fracción me va a salir al revés. Entonces no queremos que nos salgan mal las operaciones. Ejemplos. 3/5 por, puede aparecer el signo de por o un paréntesis. No sé, 6/9. La ecuación me dice que se hace directa. Entonces sería 3 por 6, arriba da 18 y abajo 5 por 9. Y lo ponemos. Esas fracciones también podríamos buscar si se pueden hacer más chicas. ¿Qué quiere decir? Hay que ver si hay algún número que divida tanto al de arriba como el de abajo. Por ejemplo, si yo divido entre 9, 18 entre 9 da 2 y 45 entre 9 da 5. Entonces la fracción más chica o la fracción reducida de esta es 2/5. Si quieren comprobarlos, dividan. ¿Cuánto es 18 entre 45? Y chequen qué decimal es, les va a dar 0.4. Y también al dividir 2 entre 5 nos debe de dar el mismo decimal. Entonces, 9/5 por 6/3. Igual, el de arriba por el de arriba sería 9 por 6. Y el de abajo por el de abajo, 5 por 3, da 15. Otra vez, se puede hacer más chica. Sería 54 entre 15. Y vemos, si yo divido entre 3, abajo me va a dar 5 y arriba me va a dar 18.
A veces no es necesario hacerlas más chicas, pero comúnmente en la escuela nos piden que que las redujamos a su mínima expresión. Entonces, es nada más busca un número que divida tanto al de arriba y al de abajo y te va a dar la fracción más chica. Entonces, esas fracciones también pueden ser negativas, no nada más positivas, ¿no? Entonces, casi siempre ya no los ponen entre paréntesis. ¿Qué va a pasar si yo multiplico menos 3/5 por, si trae paréntesis, sigue siendo multiplicación 5/12? Volvemos a lo mismo. Acuérdense que el signo siempre va a ser del número de arriba. No se lo pongan tanto al de arriba como al de abajo porque nos van a salir mal. Entonces, es nada más del de arriba. Menos 3 por 5, más por menos da menos y 3 por 5 da 15. Si ya agarra el menos arriba, no necesito ponerlo en la parte de abajo, si no me va a salir mal. En la parte de abajo sería 5 por 12, lo ponemos y luego buscamos, ¿hay algún número que divida al 15 y al 60 para ver si se puede hacer más chica? Si yo divido entre 15, arriba y abajo, me da un cuarto. Entonces sería un cuarto negativo. Entonces, ahí ya va a depender de qué fracciones nos pongan. 6/9, puede que el menos venga adentro, no hay problema, o que los dos sean negativos, se hace igual, ¿no? Entonces, es el de arriba con el signo por el de arriba con el signo. Entonces, va a ser menos por menos, me va a quedar más, y 6 por 3, 18. Y abajo, el de abajo por el de abajo. 9 por 5, lo ponemos y vemos otra vez si acaso se puede hacer más chico. ¿Hay algún número que divida al 18 y al 45 al mismo tiempo? A mí me da que es 2/5, que quiere decir que arriba dividí entre 9, 18 entre 9 da 2 y abajo también. 45 entre 9 también me da 5. Entonces, la multiplicación de fracciones se hace directo y puedo dejar la primera respuesta que me da si el maestro no me pide que la haga más chica o que la simplifique. Si me pide simplificarla, es buscar qué número divide tanto al de arriba y al de abajo. Recuerden que este número debe de ser el más grande que divida a los dos. Voy a poner las mismas fracciones, pero con división. ¿Cómo voy a dividir 3/5 entre 6/9? La división me dice que es cruzada. Chequen la fórmula de arriba. Me dice que empiece por este y lo multiplique por el de abajo. Sería 3 por 9 y va arriba. Ese va arriba. Voy a agarrar otro color. Y ahora los otros dos, 5 por 6 y eso lo tengo que poner abajo. Luego checamos 27 entre 30. ¿Qué número divide al 27 y al 30? A los dos y que sea el número más grande. Me va a quedar 9 décimos. ¿Qué quiere decir? Que lo dividí entre 3. Si la hacen más chiquita les va a quedar 9 décimos. La otra sería menos 3/5 entre, acuérdense que estoy poniendo los mismos números para que noten la diferencia. Aquí sería menos 3 por 12, más por menos da menos, y 3 por 12 da 36. Ahora los otros dos que me quedaron, acuérdense que va abajo, 5 por 5. Como ya tomé el signo con el número de la parte de arriba, ya no necesito ponerlo acá abajo con el 5, ¿no? Si no, esa respuesta quedaría positiva y va a estar mal. Entonces, aquí no hay ningún número que divida al 36 y al 25 al mismo tiempo. Quiere decir que esa fracción no se puede hacer más chiquita. Continuamos.
La última era menos 6 novenos entre menos 3 quintos. Acuérdense que el número, el signo va con el número de arriba. Entonces sería menos 6 por 5 da menos 30 y 9 por menos 3 también va a dar negativo. 9 por 3 da 27. Aquí cuando nos quedan dos signos, hay que dividir menos entre menos, usar las leyes de los signos que nos va a dar más. Y para hacerla más chica, si dividimos entre 3, 30 entre 3 me va a dar 10 y 27 entre 3 nos va a dar 9. Entonces, ¿por qué quedó positiva? Porque estaba dividiendo dos números negativos. Por eso nos queda positiva. Menos entre menos da más. Lo único que nos faltaría es ver un ejemplo. Lo voy a poner acá arribita para que quede con los mismos de aquí, para que vean que la división de fracciones se puede escribir de una manera diferente. Por ejemplo, si yo tengo 9 quintos y me aparece aquí en la parte de abajo 3 sextos o la fracción que sea, es lo mismo como si yo tuviera escrita esta división. Acuérdense que el de arriba va primero y el de abajo va después. Entonces, si no sabemos cómo dividir estas fracciones, lo único que vamos a revisar es la fracción de arriba, la vamos a poner primero y la fracción de abajo la vamos a poner enseguida. Y utilizamos la misma fórmula que usamos aquí. 9 por 6, recordamos dónde se pone. Si creen que se les va a olvidar las fórmulas de inicio, hay que tenerlas anotadas. Entonces, el 9 por el 6, acuérdense que va arriba, apréndanse uno y después va a ser más fácil. Y el 5 por el 3 va a ir abajo. 5 por 3 da 15. Tratamos de hacerla más chiquita. El número de arriba es par y el de abajo es impar. Entonces hay que buscar a ver si hay algún número entre los dos. El número más grande que divida los dos. Entonces va a ser, les va a quedar 18 quintos. Esa sería la respuesta. Hay otra forma que le dicen, no sé si la han escuchado, la ley de la tortilla. ¿Qué quiere decir? Que voy a agarrar los dos números que están por fuera. Es como si dobláramos esta parte sobre esta línea. Si yo doblo la parte de abajo y la subo hacia la parte de arriba, me va a quedar este 6 arriba de este 9 y este 5, este 3 arriba de este 5. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar esos. Quiere decir, los de afuera van arriba. Esa sería la regla con la ley de la tortilla o los pasos con la ley de la tortilla. Y el 5 por el 3 va a ir en la parte de abajo. Si se dan cuenta, es lo mismo que yo hice aquí. 9 por 6 me quedó arriba y 5 por 3 me quedó abajo. Entonces, cualquiera de los dos casos es la misma. Si no sé cómo resolver esta fracción, lo acomodo recordando que el de arriba va primero y el de abajo va después. Y hago los pasos de las flechitas de la fórmula de la división. Si no, si ya me sé la ley de la tortilla, es los de afuera los multiplico y lo pongo arriba y los de adentro multiplicados los pongo abajo. Y el siguiente paso sería, pues, dividirlos. Esos son los ejemplos de fracciones. Tal vez nos faltaron algunos más, pero por lo pronto este sería el video de sumas, restas, multiplicación y división de fracciones. Espero les sirva y les haya quedado un poquito más claro las dudas que tenía para resolver este tipo de problemas.
Estaré compartiendo ya de aquí en adelante mi canal para que puedan apoyarme y puedan suscribirse, ya que trataré de estar subiendo videos un poquito más seguidos para poderlos apoyar y les pueda quedar un poquito más claro algunos temas de los que me vayan pidiendo o de los que se vaya prestando con el transcurso de los días. Ayúdenme a compartirlo para que llegue a más personas y vean si a lo mejor con esos ejemplos les quedan un poquito más claros. O si se necesitan más, ver si podemos hacer otro video.